Este fin de semana se desató una polémica en medios de comunicación y redes sociales por las declaraciones de Hugo López-Gatell, el responsable de la pandemia por parte del gobierno federal, quien el viernes responsabilizó a los estados y a los municipios por la situación de la pandemia. Esto luego de que la Organización Mundial de la Salud dijo que México levantó el confinamiento demasiado rápido, incluso a pesar de que los contagios siguen en aumento. Así lo dijo López-Gatell el viernes. El mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura, se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, y me refiero al gobierno tanto del Estado como de los municipios. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que es inútil buscar culpables por el impacto de la pandemia y pidió a los mexicanos ser corresponsables ante el COVID-19. El mensaje fue para enfatizar la importancia precisamente de que usted no vean a su gobierno, por ejemplo estatal o municipal, como el responsable único de lo que a usted le ocurre, sino que cada uno de ustedes tome cartas en el asunto, porque esto va para un tiempo largo. Bueno, el caso es, y la realidad es, que no podemos dejar en manos de nadie más nuestra salud. Debemos asumir la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestros más cercanos, a nuestra familia, y no depender de nadie. Lo cierto es que los mensajes del gobierno han sido no solo poco claros, sino contradictorios incluso. Hugo López-Gatell tardó 4 meses en usar un cubrebocas. Y más allá de si él cree o no en su utilidad, que dijo que no lo creía varias veces, es enviar un mensaje. Y eso es parte de lo que le ha fallado al gobierno de México en los últimos meses. Yo le quiero agradecer mucho a la doctora Lorian Jiménez Fibi, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, que nos acompañe hoy, que tiene una visión muy clara y muy real de qué está pasando. Doctora, gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos frente a la pandemia? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Bueno, creo que es importante retomar lo que acaba de mencionar, ¿no? Sobre los mensajes contradictorios y esta falta de claridad y de transparencia en la información que se presenta. El doctor López-Gatell en el clip que acaba de pasar, ¿no? Está mencionando que es responsabilidad de los estados si existe lo que él mal llama rebrotes. Es decir, en nuestro país ahorita no podría haber rebrote en ninguna parte porque el primer brote no ha concluido. Es decir, que en todas partes estamos en un solo brote. Entonces, lo que puede pasar es que se acelere ese brote, pero rebrote ocurre cuando pasa, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, que sí pasaron por toda la curva epidemiológica, llegaron a un descenso franco, así muy bajos los números, y si ahí empezara a repuntar eso, se le llamaría un rebrote. Aquí no ha ocurrido eso en ninguna parte del país, ¿no? Entonces no se puede hablar de rebrotes. Pero cuando dice que esto podría ser responsabilidad de los estados, de los gobiernos de los estados, porque quizá ellos van a hacer las reaperturas demasiado rápidas o con poco orden, vamos a poner, pues habría que preguntarle primero al subsecretario de quién fue la idea inicial de levantar la Jornada Nacional de Sana Distancia y de empezar a hablar de reaperturas, para empezar, ¿no? Porque no fueron los gobernadores de los estados, ¿no? O sea, fue por parte de la autoridad federal quienes decidieron levantar la Jornada Nacional de Sana Distancia y empezar a hablar de reaperturas a sabiendas de que estábamos todavía escalando en la parte más pronunciada de la curva epidemiológica. Incluso, entonces, doctora, bueno, pues, algunos gobernadores
contraviniendo lo que se decía en el gobierno federal, empezaron a tomar decisiones locales, algunas tachadas de radicales. Sí, así es. O sea, creo que muchos gobernadores han tratado de ir en contra de estas malas políticas de salud pública, desde luego, ¿no? Y han sido tachados como de alguna forma están tratando de ser golpistas, ¿no? Esa palabra se utiliza mucho, no sé, malamente, ¿no? Pero mire, creo que vale la pena hablar de números. Pasaron dos cosas ayer que son muy preocupantes, ¿no? Entre otras es que se dio un mensaje, el presidente de la República dio un mensaje a la nación, como es costumbre los domingos, ¿no? En donde hablaba de que la pandemia ya estaba en desaceleración o en declinación y hablaba sobre que había una mayoría de estados ya en un estado de baja o de declinación en la epidemia. Creo que vale la pena puntualizar. Estos son los datos de la propia Secretaría de Salud, sus propios datos, es decir, no son especulaciones, estimaciones, no, son sus propios datos. Los datos de la Secretaría de Salud son los siguientes. Ahorita en el país hay 4 estados, únicamente 4 estados, que están en declinación, que parece que sus curvas epidemiológicas van bajando. Estos son Chiapas, Durango, Michoacán y Tamaulipas. Son los únicos 4. Este es el 12.5% de la República Mexicana, ¿ok? De estos hay 5 que están estables. Parece que están estables. No en un punto bajo, en un punto alto, pero parecen haber llegado a una suerte de estabilización. Son 5 estados, esto representa el 15.6% de la República. Son Baja California, Hidalgo, Coahuila, Morelos y Sinaloa. El resto de los estados de la República, que son el 71.8%, todos están en aumento, todos van al alza, todos. Hubo 7 que parecían haber llegado a una suerte de estabilización. Esto incluye la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Puebla, Querétaro y Aguascalientes. Estos parecían haberse estabilizado, pero hoy por hoy pues están repuntando, o sea, siguen, vuelven a la alza, ¿no? Esto desde luego es debido a la movilización. Pero este concepto de que tal vez en el país vamos, de alguna forma, la situación se está resolviendo o mejorando, pues es mentira, o sea, no hay otra forma de decirlo, es una mentira, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, otra cosa muy preocupante es que pasamos de la posición número 9 a la 8 en términos del número de casos confirmados. Estamos en la posición 8 a nivel mundial, rebasamos ayer a Reino Unido, o bueno, hace unos días a Reino Unido, estamos por debajo. Hoy rebasaremos España, hoy, porque estamos a menos de 1,000 casos, a diferencia de España. Esto nos dejará hoy en la posición 7, pero en número de defunciones estamos en la 4ª posición más alta a nivel mundial. En una semana y media o 2, si las cosas siguen como hasta ahora, y no hay razón para que no sigan así porque no se hace nada para cambiarlo, estaremos en la posición número 3 en una semana o 2. Esto por debajo solamente de Brasil y Estados Unidos. Y yo no Así sé, que... sí. Yo no sé, doctora, dígame, yo no sé si esto todavía se va a poner más difícil. ¿Por qué? Precisamente por esa reapertura desordenada y anticipada, me parece, aún contra la opinión de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que han recomendado pues prudencia, ¿no? Sí, desde luego, o sea, digo, la reapertura sí ha sido con poco orden, desde luego, ¿no? Porque se dicen cosas, pero como no se llevan a cabo, entonces se dice, no, estamos en semáforo naranja, pero pues si uno sale a la calle, la verdad es que por lo menos en la Ciudad de México, la movilización es bastante similar a como era normalmente, ¿no? Sí. Entonces, eso. Pero lo grave es esto, que nunca se debió haber hablado de movilización hasta que no estuviera resuelta la contención de los contagios. Es decir, que lo que debe quedar claro es esto. Mientras la gente se encerró, mientras la gente hizo toda esta parte, este sacrificio gigantesco, que es un sacrificio social, económico, para el país entero. ¿Qué me dicen, por ejemplo, los empresarios que dijeron, bueno, no vamos a despedir a nuestra planta productiva, no vamos a despedir a nuestros empleados, pero esto lo podemos aguantar solamente 2, 3 meses, ¿no? Y ahora que se les diga, no, pues sigan cerrados. No, o sea, esto ya es un desastre económico, es un desastre social. ¿Quién va a mandar a sus hijos a la escuela, no, teniendo los contagios a todo lo que da, ¿no? Entonces, bueno, mientras estuvimos encerrados, y esto fue un sacrificio tan grande para todos en lo individual y como país,
la autoridad tuvo que haber establecido medidas de contención, buscar a los casos, sobre todo los asintomáticos, porque son quienes dispersan más la infección, aislarlos, buscar a sus contactos, aislar a los contactos positivos. Esa es la forma como las epidemias se controlan. Controlarlas una vez que la gente se enfermó, esto no es una política de salud pública, esto es una medida nada más como de tapar el pozo cada vez que el niño se ahoga, ¿no? Es decir, se necesita controlar la epidemia y ver por la gente en el hospital, sobre todo para una enfermedad que no tiene cura. Esto no es una estrategia de salud pública, o sea, esto es dejarse ir por la corriente. Asumo que estaban pensando que todo el mundo iba a adquirir pronto inmunidad y que quizá no iban a tener que invertir en nada y que era muy fácil deshacerse de este problema. Pero hace muchos meses que vemos que no es así. Y ya es más que tiempo, es decir, si 35,000 muertos no les es suficiente para tomar acción, pues no sé qué será, ¿verdad? No sé qué se necesitará para decirles. Usted pregunta, ¿se va a poner peor? Pues mire, tristemente sí, se va a poner peor. Las predicciones que están basadas en las cifras oficiales, que sabemos que están subestimadas, muy subestimadas. De hecho, bueno, el subsecretario ya admitió que las defunciones se tendrían que multiplicar por 3, es decir, que son 3 veces más de lo que él está reportando. Incluso con las cifras oficiales subestimadas en todos los sentidos, las proyecciones están hablando de más de 100,000 muertos de aquí al 1 de noviembre. Entonces, bueno, nos queda un largo camino todavía y nos queda mucha gente por llorar y un luto muy grande nacional, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho por hacer todavía y si no se hace algo, lo peor sí está por adelante y esto, pues realmente es una gran tragedia para nuestro país. O sea, ya pasaron 4 meses, se pudo haber actuado antes, pero nunca será tarde para salvar las vidas que se puedan salvar a pesar del desastre que ha sido hasta hoy. Doctora Jiménez Fibi, dígame, doctora, sí. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Me parece que si habría que escribir un ABC de qué no hacer frente a una pandemia como esta, en México ya lo tenemos hecho. Es decir, no hacer pruebas, negar su importancia, desdeñar el cubrebocas como medida de protección, basar todas las estimaciones en el número de la ocupación hospitalaria y no en el número de casos y muertes, llevar un subregistro de los números de los casos y los fallecimientos, etcétera. No sé si coincida. Sí, coincido totalmente. Y ahí faltaron varias, porque creo que sí, cuando la historia se termine de contar, tal vez México terminará siendo, bueno, Brasil también no canta mal como dicen, no canta mal las rancheras, ¿verdad? Ellos también tienen una estrategia terrible y Estados Unidos, de hecho para allá vamos, ¿no? Vamos a terminar en el 1, 2, 3, quién sabe en qué orden, ¿no? De las peores estrategias a nivel mundial, Estados Unidos, Brasil y nosotros tristemente México. Faltaron algunas cosas, como por ejemplo, tener datos de tan pobre calidad, no ver porque estos datos se actualicen en tiempo y forma. Es decir, cuando se tienen rezagos tan importantes de la información durante una emergencia, no hay excusa. Cuando se dice, ¿no? O sea, el doctor López-Gatell dice, no, aquí y en China, ¿no? Aquí y en todo el mundo, los datos tardan en ser. Bueno, esto es mentira, ¿no? Como muchas otras cosas que se dicen. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, cuando estaban en el pico del problema, pues ahí tenían, su meta era, todos los datos tienen que estar registrados entre 24 y 48 horas. Y la gente como yo, que pues vemos mucho bases de datos y esto, realmente la base, por ejemplo, del estado de Nueva York, todavía habían algunas actualizaciones a las 72 horas. Pero después de 72 horas prácticamente ya no cambiaba nada en las bases de datos. Vemos que en nuestro país, o sea, la base hasta casi 70 días todavía se está actualizando. Imagínense nada más que si se pudiera detectar un brote importante, vamos a poner en una delegación en la Ciudad de México o en un poblado en algún estado de la República, aquí hay un brote, bueno, ahí hay que mandar los esfuerzos, muchas pruebas ahí, detectar contactos, aislar a las personas, rápido contener el brote, antes de que se vuelva problemático y entonces haya mucha gente muerta. Pero si no sabemos que ahí hay un brote hasta que transcurren 24 días o 35 días,
Bueno, en 35 días esa información ya no sirve para nada, ¿no? O sea, ya esa gente ya se murió. Entonces, pues sí, todo lo que dijo, más súmele el rezago de los datos y una muy importante, que es la transparencia en la comunicación de la información. Es decir, la información tiene que ser transparente, pero también tiene que ser oportuna. Esta situación de estar siempre queriendo aparentar que la situación va mejor de lo que en realidad va, es muy contraproducente, porque finalmente la comunicación no se trata de que la autoridad quede bien o quede mal. De lo que se trata la comunicación es de poder resolver el problema. Y mientras no se admita, a ver, estamos mal y necesitamos hacer esto para mejorar, mientras no se haga esa admisión, lo que preocupa de esta falta de transparencia es eso precisamente, que si la autoridad misma es la que no puede reconocer que hay un problema, pues estamos en la peor situación posible, porque si la autoridad no lo reconoce, es evidente que no está procurando hacer nada para solucionarlo, ¿no? Sí. Doctora, Entonces, le dice algo que los 4 países con mayor mortandad de COVID al día de hoy son dirigidos por personas que desdeñaron en su momento la enfermedad, que se han negado a admitir, por ejemplo, o hacer obligatorio el uso de cubrebocas, que, es decir, Estados Unidos, Trump, Brasil, Bolsonaro, Reino Unido, Boris Johnson y México, López Obrador. Sí, claro, dice mucho, dice mucho. Si usted se fija en los países, todos los países que han tenido éxito, los líderes han liderado con el ejemplo. O sea, vea usted, por ejemplo, la presidenta de Taiwán, ¿no? La primer ministra de Nueva Zelanda, Angela Merkel, ¿no? Estas personas, ellos lideran con el ejemplo. Es decir, siempre con el cubrebocas puesto, hablando, vamos a hacer, es decir, es muy importante el mensaje que proviene de la autoridad, nunca minimizando, por el contrario, si usted escucha los mensajes, por ejemplo, de Angela Merkel, ella siempre no, a ver, ya otra vez estamos repuntando, vamos a volver a cerrar, estas escuelas no pueden abrir, tales negocios no pueden abrir, o sea, no le da miedo decir vamos mal. ¿Por qué? Porque es la admisión de sí, reconozco que esto está pasando y ahora lo voy a resolver, pero lo que han hecho estos 4 países que han sido, de entrada siempre han hecho 2 cosas que han sido fundamentalmente erróneas. Lo primero es minimizar la gravedad del problema, minimizar al virus, minimizar el problema. Esto pues es terrible, ¿no? Y eso en toda la gama. Y lo segundo es que han siempre tratado de adoptar medidas que han sido puramente de mitigación. La gente dice, ay, cuando menciono eso me dicen, no, por favor, Estados Unidos hace muchas pruebas. Sí, Estados Unidos hace muchas pruebas, pero Estados Unidos tiene una población gigantesca. Entonces, hace muchas pruebas, pero no hacen buen rastreo de casos, no hacen aislamiento, no tienen cubrebocas obligatorios, no, o sea, no hacen una verdadera estrategia de contención. Hacen muchas pruebas, pero la estrategia de contención falla. Entonces, pues sí dice mucho, porque creo que los ejemplos y la estrategia tiene que venir desde arriba. Y cuando los líderes minimizan el problema, pues ¿qué se puede esperar entonces de la población, verdad? Sí, ¿Qué mensaje se le da a la población? Es así, en esa misma medida reacciona la población, por supuesto. Doctora, sí. López-Gatell empieza a hablar ya de culpas y empieza a decir que pues no tiene mucho sentido buscar culpables. Es cierto, el gobierno de México, López Obrador, ni Bolsonaro, ni Trump, ni López-Gatell fueron culpables de la pandemia. Ellos no provocaron la pandemia, pero sí son responsables de cómo enfrentó, en este caso México, la pandemia. Sí. ¿Cómo podríamos calificar a López-Gatell y la forma en que México ha enfrentado la pandemia hasta el día de hoy, doctora? Bueno, no, pues sí, sin duda él no quiere ser el que lleve la culpa, ¿no? O sea, la discursiva va en ese sentido, o sea, él no quiere que la culpa recaiga sobre él y por eso empieza con este discurso, ¿no? O sea, pero desde luego que hay culpables, claro que hay culpables, o sea, el virus, pues no hay un culpable de que el virus llegara al planeta Tierra, ¿no? O sea, no hay un culpable de que ese virus hubiera empezado a infectar a los seres humanos, no. Pero una vez que el virus infectó seres humanos, ahora sí hay culpables, porque hay sitios en donde se hicieron bien las cosas y sitios donde se hicieron mal.
Entonces, vamos a poner el ejemplo. Quieren poner muchos pretextos, ¿no? Somos pobres, estamos muy poblados, No. A ver, espérenme tantito. O sea, vamos a agarrar el ejemplo. Dentro de los 20 países más poblados de la Tierra, también se incluye Vietnam. Vietnam es uno de los 20 países más poblados. Nada más que da la pequeña casualidad que en Vietnam, desde que supieron que en China estaba pasando algo, ellos nunca minimizaron el problema, por el contrario, exageraron tal vez, pero su exageración fue maravillosa, porque a la fecha no cuentan un solo muerto, así. Y ahorita, y lo mismo en Taiwán, bueno, terminaron contando 7 defunciones. Pero si usted ve, por ejemplo, la vida en Taiwán, en Vietnam, en Nueva Zelanda incluso, ahí suman como 20 y tantos muertos, ¿no? La vida en esos sitios ahora transcurre de forma muy normal. La economía no les ha quebrado y el problema económico no lo van a cargar durante décadas como lo vamos a hacer nosotros. ¿Quién es culpable de todo esto? Es decir, ¿quién es culpable de que ahora estemos sumando 10 millones más de personas en pobreza extrema desde que inició la pandemia? Que se hayan perdido millones de empleos. Bueno, pues si hay culpables, pues desde luego que hay culpables, ¿no? O sea, y no querer decir, o sea, siempre se quiere divertir. Mire, pienso que en este momento empezar a dictar sentencias y buscar culpables no es lo más productivo, no en este momento. Sí. ¿Por qué? Porque en este momento hay que concentrarse en qué es lo que está pasando con la pandemia. Ahorita la concentración tiene que ser en salvar vidas. Eso es lo único que debe importar ahorita. Ahora, la rendición de cuentas vendrá y tiene que venir, porque aquí se han muerto 35,000 personas, ¿sí? Que pudieron que fueron muertes prevenibles. Entonces, pues sí, tendrá que venir una rendición de cuentas seria y bienvenida que sea esa rendición. Y ahora, vamos a decir, pues aquí no fueron los hipertensos, ni los diabéticos, ni los obesos, ni la población que, bueno, es que no hicieron caso y no se pusieron el cubrebocas. No, señores. Aquí el mensaje, aquí se sabe que en México la población tenía esas comorbilidades décadas atrás, antes de que el coronavirus siquiera existiera. Bajo esa premisa, el gobierno tuvo que haber actuado en consecuencia para cuidar más a la población, adoptar medidas todavía más estrictas de contención, sabiendo que había este problema. Ahora, que la gente no hace caso, pues con ese mensaje de no se preocupe, es una gripa, aquí no le va, no, el cubrebocas no sirve, eso ya está, o sea, con todos sus mensajes contradictorios, ¿qué pueden esperar de la población? O sea, entonces, pues sí hay culpables, y yo no creo, ahorita en los gobernadores o los jefes de los estados, ¿no? O sea, la manera como yo lo veo es que tenían una vajilla, sí. El gobierno federal la rompió, y ahora les está aventando los pedazos a los gobernadores en los estados, ¿no? Así es. Y fíjese, yo creo que va a terminar siendo algo bueno porque creo que muchos gobernadores tienen una mentalidad mucho mejor en cuanto a cómo abordar la pandemia, de cómo resolver el problema para su gente en su estado. Y tal vez esto termine siendo algo positivo. Pero ahorita quererlos culpar después de haberles dejado el problema en esta magnitud, pues sí creo que es muy injusto, ¿no? Concentrémonos en salvar vidas. Pero pues la rendición de cuentas vendrá y esperemos que toque como deba ser, ¿no? Así es. Doctora Lauriane Jiménez Fibi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, mantengamos la comunicación. Claro que sí, ha sido un placer. Igualmente. Muy buen día. Gracias y buen día. Ojalá alguien como ella estuviera a cargo, ¿verdad? Uy, otra cosa sería. Creo que otra cosa hubiera sido.